Hermanos queridos, amados, el Abba esté con ustedes, les bendiga. Vamos a la fe de Gedeón, Hebreos 11. Este tema de Gedeón es sumamente amplio, tiene muchas profecías y mucho simbolismo. Yo no los voy a hablar todos, solamente algunos, porque vale la pena pues mencionarlos. Pero lo que queremos enfocarnos es en la fe. ¿Cuál era la fe de Gedeón? Entonces, en Jueces capítulo 6, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Elohim. O sea, los hijos de Israel se corrompieron y dice que lo entregó en mano de los madianitas por 7 años. Y 7 es un tiempo completo, perfecto. Y como él lo entregó en ellos, pues ellos tenían la vara del castigo en sus manos. O sea que la mano de Madián dice que prevalecía contra Israel, o sea que le ganaba, los oprimía, hacía lo que querían con ellos. Y dice que a tal punto que los hijos de Israel se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y aquí hay bastante simbología porque también en el tiempo del fin dice que se esconderán en las cuevas y dirán a las montañas, los montes, cae sobre nosotros. Entonces, vamos a leer. Verso 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Elohim y Elohim, Yahweh, los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía, esta era la razón, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalequitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Entonces aquí estamos mirando que no solamente eran los madianitas, estaban los enemigos eternos de su pueblo, los hijos de Esaú, que son los amalequitas y los de Oriente. Y dice que prevalecían, ganaban, los atacaban. Y dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, destruían y se lo llevaban todo. Usted se la pasa ahí construyendo, sembrando, y viene el enemigo y se lo destruye todo. Y dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Ahora, cuando vemos aquí que hay bastante simbología, porque podemos ver al pueblo de Israel, a sus hijos, como los frutos. Y podemos ver la cizaña, los enemigos, ¿verdad? Los cardos y espinos, la opresión, los gobiernos que dejan a su pueblo empobrecido espiritualmente sin nada. Pero vamos a ver también, porque aquí hay una simbología con el tiempo del fin, donde nos habla de una multitud de langosta. Pero también estos enemigos podemos ver que en Salmo 83 dice, oh Elohim, no guardes silencio, no calles, porque rugen tus enemigos y están ellos conspirando contra tu pueblo secretamente. Y dice que los quieren destruir. Y dice que se están confabulando a una y han hecho una alianza. Y esta alianza es en contra del pueblo de Elohim. Esto es algo que va a pasar al final de los tiempos con el antimesías. Y dice el verso 6, la tienda de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirve de brazo a los hijos de Lot. Entonces hay una petición y dice así, hazle como a Madián. Y entonces empieza pues a decirle que de la misma manera que él actuó en aquel tiempo, que lo hiciera de nuevo y que lo ponga a ellos como jarasga
delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque, que perezcan todos sus enemigos. Bueno, aquí hay una petición de que aquella victoria que se dio, se vuelven y se reúnen los enemigos contra su pueblo, de que Elohim se la dé. Entonces, vamos también a mirar que ellos venían a la tierra y la devastaban, asolaban. Y sabemos que en el final de los tiempos también viene el asolador. El otro punto a tomar en cuenta es que venían en multitud innumerable como langosta. Si nos vamos a Joel, y en los 3 capítulos de Joel vamos a ver una referencia que también conecta con el fin de los días. Y tengo que de una vez mencionárselo porque así como Gedeón actuó, también nosotros vamos a accionar ahora en este tiempo final, ya que la historia vuelve y se repite. No hay nada nuevo, todo lo que fue será. Entonces en Joel, en el capítulo 1, está hablando de la oruga, del saltón, de la langosta. Y luego hay un llamado a despertar y dice: despertad borrachos y llorad, gemid los que beben vino a causa del mosto que es quitado de su boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Si nos vamos a Apocalipsis, se va a fijar que nos habla de lo mismo. En el capítulo 9, en el verso 8, dice: tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Y el verso 7 dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Entonces, aquí vemos una similitud del tiempo de la ira de Elohim que está conectado con Joel. Luego dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera. Este asolador dice aquí que asoló la vid. La vid, ¿quién es? La casa de Israel. Y la higuera, ¿quién es? Pues la casa de Judá. Y dice que del todo la desnudó y derribó, y sus ramas quedaron blancas. No voy a entrar en detalle, solamente le quiero dejar este punto para que vea cómo va conectando uno con otro. Y dice: llora tú como joven vestida de cilicio. Y recuerden que cilicio es luto, dolor, vestidos de cilicio, tiempos de tribulación, por el marido de tu juventud. El marido de tu juventud pues es Elohim. Entonces dice que el campo está asolado, se enlutó la tierra, y esto lo podemos conectar a muchas profecías, como por ejemplo Isaías 24, Ezequiel capítulo 7, y dice que el trigo fue destruido, se secó el mosto, viene hambre, dice que hay confusión, dice: confundíos, labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, pereció la higuera, el granado, la palmera, el manzano, todos los árboles se secaron. Entonces aquí vemos como una hambre que viene, que también está relacionado con hambre de la palabra y con una aflicción para su pueblo por una multitud innumerable de langosta, que en este caso está haciendo una comparación con lo que eran los madianitas, los amalequitas y los hijos de Oriente, que conectamos con Salmo 83, donde se reúnen, confabulan para destruir a su pueblo. Entonces, en el verso 15, hace una referencia al día de Elohim. Ay del día, porque cercano está el día de Elohim y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y luego, pues, en el capítulo 2 dice que toca trompeta, toca chofar, y ya sabemos que el chofar tiene que ver con las fiestas. Y luego dice en el verso 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y vemos aquí que también tiene que ver con el tiempo del fin. Eso está en Apocalipsis 8:12. Y luego dice en el verso 11, y Elohim dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Elohim y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Entonces esto conecta Apocalipsis 6, verso 17. ¿Quién podrá soportar el día de su manifestación, el día de su venida? Entonces el llamado es a rasgar su vestido, a convertirse, a llorar, a lamentar, rasgar su corazón y no su vestido. Y luego, pues dice que Elohim va a perdonar a su pueblo, va a actuar en misericordia hacia ellos. En el capítulo 3 vamos a ver, porque todo esto tiene que ver incluso con el lugar donde están los
madianitas y los amalequitas, que es el valle de Jezreel. El valle de Jezreel es donde está el valle de Megiddo, que es el Armagedón, donde los va a reunir. Entonces, en Joel, en el capítulo 3, nos habla de que se juntan las naciones y ahí es que ellos suben al valle de Josafat. Está hablando del valle del juicio, está haciendo una referencia al mismo valle de Jezreel. ¿Cómo ganaron esa batalla de Josafat? Pues cuando ellos comenzaron a alabar, ellos se mataron unos a otros. ¿Y qué va a pasar también en la historia de Gedeón? Exactamente lo mismo. Ellos creen, esta batalla no es con espada, no es con ejército, sino que él va a accionar cuando tú le alabas y le adoras y eres obediente y caminas en esa fe, que a pesar de lo que venga, tú te abraces de Elohim, como Habacuc, que no importa que no haya comida, que no haya nada, yo voy a creer, yo me voy a abrazar de él, porque él peleará y él pelea y ha peleado siempre nuestras batallas. Entonces, aquí vemos, y por eso le dije que este tema es muy amplio. Le estoy haciendo la referencia porque realmente se lo tengo que comentar para no pasarlo por alto. Entonces, bueno, estos amalequitas venían para devastar la tierra y aquí entonces ellos claman por ayuda. Y es exactamente lo que va a pasar en el tiempo del fin. No va a faltar la fe, porque Yeshua intercede por nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la fe será probada. Entonces, aquí en Jueces capítulo 6 dice que entonces ellos empezaron a clamar a Elohim. Dice que se empobrecía Israel en gran manera, mucho, por causa de estos enemigos. Entonces clamaron, en la angustia me buscarán, ahí cuando yo entregue a mi pueblo en manos del gobierno final, la bestia final, donde se van a reunir todos estos pueblos para empobrecer, para destruir, para desolar a su pueblo, devastación. Entonces, dice que ellos comenzaron a orar y a clamar, y entonces Elohim envió un varón profeta. Antes de levantar a Gedeón, él envió a alguien que le hablara y le dijese, esto es lo que ustedes han hecho. Y es decir, ¿sabes qué? ¿Saben por qué están en manos de los enemigos? Bueno, porque han pecado contra Elohim. Entonces, le manda este varón profeta y le dice así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, o sea, los saqué de la esclavitud, ustedes eran esclavos, con mano dura. Ahí le está haciendo prácticamente toda la historia de la liberación de su pueblo. Y le dice, verso 9, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di a ustedes su tierra. Y os dije, yo soy Yahweh, vuestro Elohim. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, todo lo que ustedes están viviendo, lo que le ha llegado, yo a ustedes le di la libertad. Y hoy en día Él nos ha dado la libertad a través de Yeshua. Y si el pueblo se quiere volver esclavo y adorar los ídolos, entonces Elohim va a poner a su pueblo en manos de un tirano y lo va a poner en manos de este gobierno final. Eso es exactamente lo que va a pasar de nuevo, hasta que ellos vuelvan y clamen. Y como Él es misericordioso, Él va a accionar. ¿Y cuál es la razón? Porque Él está llamando hoy, pero no entienden, cada cual sigue su propio camino. Entonces, luego dice, y vino el ángel de Elohim, el ángel de Yahweh, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora usted fíjese que aquí hay un trigo en un lagar. O sea que vamos a mirar que el trigo representa pues a su pueblo. Y dice que lo está escondiendo, lo está sacudiendo, limpiándolo para esconderlo de los enemigos. Entonces dice, en todo eso se lo menciono,
para que use su mente, cómo conecta con nosotros, la limpieza, sacudir, es aventar también, es prueba. Y luego dice, el ángel de Elohim se le apareció y le dijo, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Estas son las palabras que le dice Elohim a este varón Gedeón. Pero él le dice, Señor mío, si Elohim está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahora, esta pregunta como que está fuera de lugar, ¿verdad? ¿Y sabe a dónde me lleva a pensar esto? De que cuando todas las cosas comiencen a pasar y que su pueblo sea entregado en manos del enemigo, estos que son como Gedeón, y vamos a ponerlo así como Efraín, ¿verdad? Su pueblo, vamos a ver, él representa al pueblo. En este caso, donde él le dice, tú eres un varón esforzado y valiente. Pero fíjese que la escritura dice que Efraín no ve su pecado. Él no cree que lo que él está haciendo está mal. Porque ¿qué pregunta es esa de decir que por qué nos ha sobrevenido esto? Y déjeme decirle que hoy muchas personas no creen que algo como lo que se va a venir le va a pasar. Es lo mismo. Y peor aún, le dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Yahweh de Egipto y ahora Elohim nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? O sea, ¿qué hemos hecho? Yo no he hecho nada. O sea, pecado escondido. Él nos ha desamparado. Así se sentirá el pueblo. Cuando las cosas comiencen a pasar y Él no responda y el impío se enaltezca y la injusticia también, ellos van a decir, ¿dónde está el Elohim nuestro? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Y qué pasó? Y ahí viene la gran decepción. ¿Por qué? Porque sus pastores le han predicado, sus líderes, sus maestros, otra cosa. Entonces ahí van a decir, yo no he hecho nada, primero porque el pecado está escondido. Y lo otro que van a decir, me han desamparado. O sea, Él no me responde. Pero recuerden que Él nunca nos desampara y que es por poco tiempo. Pero aquí hay una palabra que Él le dice, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Fíjense en el verso 12, Yahweh está contigo. Yeshua prometió estar con nosotros todos los días del fin del mundo. Y si las cosas se ponen mal, tenemos que entender. Pero ¿saben quiénes entenderían el por qué la situación se va a poner mal? Aquel que tiene discernimiento para saber que los juicios vienen y que el pueblo no está respondiendo y que es necesario que vengan los juicios. Esto no es decir, ay, ¿por qué me está pasando a mí? No, es que lo merecemos. Los juicios son necesarios para que el pueblo realmente le busque. Entonces, aquí él le dice en el verso 14, y mirándole Elohim a la respuesta, porque el ángel de Elohim, pues, es el mismo Elohim que está ahí, y pudiéramos decir que es el mismo Yeshua que le está ahí hablando a él. Dice, y mirándole, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de sus enemigos. Aquí dice de los madianitas, pero no nada más eran los madianitas, y eran miles de miles, eran muchísimos. ¿No te envío yo? O sea, ¿hay algo difícil para mí? No soy yo. No estoy yo contigo. Y si yo estoy contigo, yo te lo voy a entregar. Entonces les respondió él, Adón mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor en la casa de mi padre. O sea, yo no puedo, yo no tengo ni fuerza. Yo soy el más débil, el más pequeño, el menor, el más insignificante. ¿Y cómo yo? Le dice. Entonces, en el verso 16, Yahweh le dice, ciertamente yo estaré contigo. Esas fueron exactamente las palabras que Yeshua nos dijo antes de partir.
y por todo el mundo. Llevad este mensaje, enséñenle a obedecer. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. Y si Él está contigo, tú no tienes que temer a nada de lo que Él te diga a ti que tú hagas. El enemigo va a venir y Él está diciendo, yo estoy contigo, ¿no te envío yo? Entonces le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, un pleito entre tú y yo, ya 2 personas, tú y yo solamente. Todos esos miles y miles y miles, le dice, tú lo vas a derrotar como si fuera un solo. Entonces luego dice, él les respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y aquí me llama la atención la palabra gracia. Si yo he hallado gracia, y esa es la gracia que estamos nosotros para que encontremos esa misericordia de que Él actúe a nuestro favor. Y le dice que le dé una señal. Y aquí en la señal, pues también podemos ver lo que es su pacto, lo que Él dijo que le iba a hacer, que Él va a cumplir su pacto, que Él prometió tener misericordia de nosotros y que aunque nosotros le hemos sido infiel, que en este caso el pueblo de Israel había sido infiel, el mismo Gedeón, y no se estaba, oye, ¿qué yo he hecho? Pero tú eres maravilloso y grande, o sea, ¿dónde está tu ayuda? ¿Entienden? Entonces, fíjese que ellos claman a Él por ayuda, pero el pueblo va a ver la grandeza de Elohim manifiesta. Y ahí es que el pueblo se va a volver a Él. Cuando Él en esa aflicción les ayude. Entonces, Él le dice que se esperara ahí y que Él iba a hacer una ofrenda. Y va y prepara un cabrito y prepara también panes sin levadura de 1 efa de harina. Y dice que se lo presentó y se lo puso delante de Él. Ahora, ¿qué recuerda usted esto? ¿Verdad? Una ofrenda de pan sin levadura de un cabrito. Pues el Pesaj, la misma Pascua, el Cordero. Y dice que lo ponga sobre una peña. ¿Y qué representa la peña? La roca, la Torá firme, Yeshua. Entonces, aquí el ángel de Elohim, el ángel de Yahweh, dice que tiene el báculo. Y ese báculo es la autoridad. Y esa autoridad es Yeshua. Y dice que él toma el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, o sea, de la peña, de la roca, el cual, ¿verdad?, consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Yahweh desapareció de su vista. Entonces, ahí Gedeón se dio cuenta que era el ángel de Elohim, y dijo, ay, que he visto al ángel de Elohim cara a cara, voy a morir. Eso fue lo que él de una vez pensó y le dijo, mira, dice que Elohim le habla y le dice, Shalom a ti, Shalom Alejem, ten paz, no tengas temor, no morirás. Ahora, ¿qué nos recuerda esto de tener paz? Está tranquilo, no te preocupes. No temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te ayudo. Y dice que él le edifica allí un altar y le llama Yahweh Shalom. Elohim es paz. Y luego dice que lo envía y le dice que destruya, derribe los altares idolátricos del pueblo y que edifique allí un altar a Elohim. Y dice que tomó 10 hombres. Fíjese que le dice derriba y edifica. 10 tribus, 10 hombres. Entonces, Israel, recuerden que 10 tribus representa la multitud de las naciones, el número completo. En el verso 33 nos habla aquí también de que los madianitas, los amalequitas y los de Oriente se juntaron a una. Todos tenían un propósito, que al final de los tiempos va a ser así. Ellos se van a unir a una en contra de su pueblo. Y dice que ellos pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y aquí vemos que el día de Jezreel será grande, Oseas capítulo 1, donde él va a reunir a los enemigos en el valle de Megido. O sea, aquí estamos mirando que en este mismo lugar es que se va a librar esta última batalla. Entonces, luego él le pide una señal de que si él lo iba a salvar.
Y entonces ahí es que ustedes conocen la historia de el vellón, de lana. O sea, y recuerden que lana es cordero y dice que se ponía en la era. Y era es una tierra, o sea, trigo, donde tiene que ver con el trigo, donde se trilla. Y también rocío tiene que ver con la palabra, o sea, el vellón, la lana, el rocío, y le dice que lo haga 2 veces. Ahora, si usted se fija desde el principio, hay una situación de Gedeón. Y aquí es que vamos a entender la fe de Gedeón. La condición de Gedeón era de desánimo. Él entendía que Elohim le había desamparado. También dijo, sabemos todo lo que hiciste con nuestros padres, sin embargo, mira, con nosotros no. Entonces, Gedeón vemos el tipo de creyente que en sí está en una religión, no ve su pecado, o sea, yo soy Israel, ese es mi pueblo, y que Elohim como quiera lo debe salvar. O sea, no importa, porque yo soy parte de este pueblo, tú tienes siempre que cumplir conmigo, aunque yo no cumpla mi parte. Pero fíjese que la Escritura dice que Elohim sí cumple, aunque su pueblo no cumpla. Y este es el mismo caso del final de los tiempos. Lo único que Elohim, pues, lo entrega en manos del enemigo para corregirlo y actúa en su tiempo perfecto. Él espera que ellos clamen y fue exactamente lo que pasó aquí. Entonces, en otras ocasiones el pueblo es entregado por muchos años. En este caso solamente fueron 7, pero yo he visto en otras ocasiones que por 20, 30. Entonces, el tiempo de Elohim es perfecto. Él sabe cuándo y en qué situación él actúa. Gedeón le pide una señal. Y aquí yo veo la paciencia de Elohim con Gedeón y la paciencia de Elohim con nosotros. Porque fíjese que se lo pidió, mira, no te incomode, otra vez se lo pide. Porque aunque él ve a su pueblo como un varón esforzado y valiente, como vio a Gedeón, sin embargo, Gedeón se ve como alguien que no tiene capacidad y por eso él pregunta, ¿y cómo yo? O sea, ¿cómo podré yo salvar a alguien, a Israel? Pero Elohim lo escogió porque él sabía quién era Gedeón. Él sabe nuestras capacidades. Entonces le dice a Gedeón que el pueblo que está con él es mucho. Por eso el Abba se molestó con David cuando él censó al pueblo. ¿Por qué? Porque esta derrota, como si fuera uno, está en manos de Elohim, no es con ejército, es con su palabra. Entonces dice que toman provisiones y salen con sus trompetas y para darle más seguridad de la victoria, él le da un sueño al enemigo. Y esto está en el capítulo 7 del 10 al 15, lo vamos a leer. Y fíjese que Gedeón oyó el sueño y la interpretación y creyó el sueño. Y eso es algo importante porque hay muchos que no creen en los sueños, pero él habla en sueño, advierte, él confirma, él te da una palabra y él te la puede confirmar en el sueño. De hecho, los sueños son confirmaciones de la misma escritura, de las cosas que van a acontecer. Entonces vamos a ver lo que dice en el verso 10 al 15. Dice, y si tienes temor de descender, o sea, Elohim le dice a él que se levante, pero que si él tiene miedo de bajar, porque el problema de Gedeón era el miedo, la inseguridad. No era que él no tenía fe, es que él no se creía capaz. Entonces era un problema de él, como muchos de nosotros tenemos miedo. ¿Seré capaz de hacer esto yo? Y este era la debilidad de Gedeón. No en sí él, porque él conocía que él era valiente y esforzado, sino lo que su mente le decía a él que él no podía. Entonces el Padre tuvo que trabajar con él, como él tiene que trabajar con nosotros, paso a paso, para ir construyendo y edificando esa fe en la paciencia que él tiene. Y este es el caso de Gedeón. Dice, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Ahora, yo se la voy a leer de la otra versión porque me pareció bastante interesante la manera que está escrito. Y vamos a leer del verso 9 en adelante. Dice, esa noche el Eterno le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y, ahí viene, y cobrarás
mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Entonces fíjese que, increíble, el Abba le da un sueño a los enemigos, ve que él tiene miedo, tú sabes que baja, que tú vas a escuchar este sueño en manos de los enemigos. Y ahí, cuando tú lo escuches, tú eres entonces el que vas a querer salir a pelear. Y mira lo importante de los sueños. Y aquí, esto es importante porque para el final de los días, Él daría sueños y visiones. Y esos sueños son los que nos ayudan a entender los tiempos y a esforzarnos por hacer las cosas que ya están escritas, pero que a veces, bueno, ay, si tú me darías un sueño y tú me explicaras tal cosa, entonces yo lo haría. Entonces, aquí dice, verso continuando, así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar, o sea que eran muchísimos ellos. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero, para que usted vea que Elohim le puede dar un sueño hasta un impío, hasta el enemigo. Y dice, tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada, ¿y quién es el pan de cebada? Pues Yeshua. Venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Elohim le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Aliados, todos los enemigos que se aliaron a Madián en contra de los israelitas. Y dice, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración. Está mirando, ahora yo voy a adorar. Este es el punto. Fíjese que tomó un sueño en el enemigo, porque si se lo hubiese dado a uno de ellos, lo más probable es que digan, no, eso a lo mejor tú, como tienes deseo de que ganemos, te lo soñaste. No. El mismo Elohim le dice, tú tienes miedo, ve, baja, que vas a ver. Y vas a tener deseo. Y efectivamente, entonces Gedeón adoró. Y dice, y luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Eterno le ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, o sea, una trompeta y una vasija de barro con una antorcha adentro. Y aquí vemos todo lo que simboliza las trompetas, la vasija de barro que nos representan a nosotros, el fuego, el Espíritu Santo, por la espada. Ellos iban a librar, pero por la espada, por la palabra, por lo que él dijo. Esa era la palabra a la cual tenía que creer Gedeón. Entonces, fíjese que Gedeón era inseguro, tenía temor. Y por esto es que el Abba, como les comenté, le da este sueño al enemigo, porque le sería más creíble. Ahora, ellos no tenían idea de que estos débiles y miedosos israelitas, a los cuales se escondían en las cuevas, se escondían, no se enfrentaban. Ellos se escondían y los cuales llevaban 7 años oprimidos, se hubieran atrevido a enfrentársele a ellos, porque ellos eran muchísimos. Entonces, fíjese que los enemigos una vez van a actuar en contra de un pueblo pequeño, pero aquí no tiene que ver con que el pueblo sea pequeño, porque la gloria es de Elohim. Entonces, si vemos cuál era la fe realmente de Gedeón, si miramos todo el final de la historia, no se la voy a leer, pero él actuó con tanta valentía que yo me impresioné al final. O sea, salió de Gedeón el verdadero Gedeón, se motivó. Él nada más necesitaba el último empuje. El último empuje fue el sueño. Porque si se fija, dame una señal, ahí venía. Otra más, ahí venía. O sea, él estaba ahí. Y no te molestes, aquí estoy. Yo veo aquí que Gedeón tiene miedo. O sea, Gedeón no era que desconfiaba de Elohim, es que él tenía miedo. Y cualquiera
Imagínense, una gran multitud, por eso es que la Escritura dice que no tendré temor aunque un ejército se levante contra mí. Pero no es lo mismo decirlo y cantarlo que usted verlo en el momento. Entonces, si mira, esta valentía de este Gedeón fue increíble. Y todo lo que él hizo nos daremos cuenta que no era tan poca cosa débil como él se creía, o pongámosle como el enemigo le engaña. Solamente Elohim sabe lo que hay en nosotros y además Él pone el poder. Porque Gedeón necesitaba escuchar palabra, esa fe. Recuerden que fue una cosa tras otra para sacar ese guerrero que llevaba dentro. Su fe era poca. Él no había escuchado, él sabía, pero de tú a tú con el Elohim, en ese encuentro, en esa manifestación, recuerden todas las cosas que fueron pasando, que fueron varias, la historia es muy larga. Pero él fue siendo guiado. Era como ahora haz esto y luego haz esto. Recuerda que todo comenzó pues cuando él se le aparece. Primero le manda un profeta, luego se le aparece. Luego pues le dice que lo va a libertar. Le dice yo estoy contigo. O sea, yo te voy a dar el poder. Soy yo que voy a pelear por ti. Luego él le pide, le hace pues esta ofrenda, luego le dice que no va a morir, que tenga shalom, o sea, fíjense que él está trabajando en la vida de él. Luego entonces le dice que cuando ellos venían a atacarlo, a él le dice, mira, ve y ataca contra ellos. ¿Y cómo yo voy a saber? O sea, que había una inseguridad de él, había un miedo de él, de accionar. No era que él no creía, el problema era él. O sea, que muchas veces nosotros no actuamos por miedo. O sea, somos nosotros, sabemos que Él es poderoso, sabemos y creemos en Él, pero este miedo nuestro, por eso es que siempre en la Escritura Él nos dice, no temas, no temas, yo te esfuerzo, yo estoy contigo, porque sabemos que Él es fuerte, pero muchas veces no creemos que tenemos la capacidad. Podemos mirar a otro y decir, no, esta persona es sumamente fuerte y valiente, yo no, pero tú no lo sabes. Entonces Elohim va guiándote paso a paso con mucha paciencia, como hizo con Gedeón. Y él, fíjese que en todo fue obediente. Ve, destruye a todos las idolatrías y él fue y lo hizo. O sea, él no barajó para hacer las cosas. Él todo lo hizo. Entonces él fue construyendo esa fe para que ese miedo que lo frenaba, ¿verdad? Pero él creía, pero el miedo lo iba consumiendo hasta que le dio el sueño. Y luego fíjese que cuando él iba a pelear, que él sale primero con 22,000, él dice, no, son muchos. Y dice que quedaron 10,000. Y luego le dice, no, son muchos. Sí, son demasiado. Entonces, tiene que ser pocos para que la gloria sea de él, porque él no necesitaba un gran ejército. Y fíjese que Gedeón no se intimidó por el ejército tan pequeño. ¿Qué tengo que hacer? 22, no. 10,000, no. 300. Él nunca dijo, no, pero ¿y cómo va a ser? Son muy poquitos, dame más gente. No. Por eso vemos que realmente el problema no era la verdad, la promesa de Elohim, sino en sí Gedeón. Como en nuestro caso también, que muchas veces le pedimos señales. ¿Y tú estás seguro? Y él nos dice, ¿y tú estás seguro? ¿Tú me puedes dar otra señal? ¿Tú me puedes dar un sueño? ¿Tú me puedes hablar una palabra? ¿Tú me puedes mandar un mensaje con alguien? Yo se lo digo porque yo lo hago también. Entonces, pero yo confío en Él y yo sé que Él es fiel, verdadero, y yo conozco y sé de su poder porque lo he visto y además creo en su palabra. Pero somos nosotros el problema. Yo me veo en todas esas fe de todos reflejado, un poquito de cada una. Y vamos a ver, porque Él dice a nosotros, no temas. Isaías 41:10, no temas. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el ejemplo de Gedeón, Isaías 41:10, no temas. Yo estoy contigo, le dijo, yo voy contigo. Él fue que le esforzó. ¿Cómo lo esforzó? Dándole ánimo. ¿Tiene miedo todavía? Baja, ve. O sea, quiero una señal, está bien, lo que tú quieras. Y él con su paciencia fue llevando a Gedeón hasta que obtuvo la victoria. Así mismo él va a ser con cada uno de nosotros. Él es paciente, nosotros tenemos temores, pero él está con nosotros, nos abrazamos de él y él nos dará shalom, ten shalom. Entonces dice, te sustentaré con la diestra. Yeshua es la diestra
que te toma de la mano, que te ayuda, que te esfuerza. Entonces Gedeón fue paso a paso pidiendo señales hasta que el Abba, que sabía que aún tenía miedo y que cualquiera tiene miedo, hermanos, eran miles de miles, lea la historia completa, y ellos nada más eran 300, ahí es que le da el sueño, y este sueño fue su último empuje. Y cada uno de nosotros necesita un último empuje para sacar ese valiente que está ahí, y Él es que nos toma de la mano, Él nos empuja y Él nos esfuerza. Le creemos, pero muchas veces dudamos es de nosotros mismos, de nuestra capacidad. Entonces la fe de Gedeón se parece a la fe de muchos de nosotros, donde Él nos lleva paso a paso, donde tenemos muchos miedos e inseguridades, donde sabemos que Él es el Elohim Todopoderoso, pero creemos de nosotros que no servimos, que somos débiles, que somos pequeños, que quién nos va a escuchar, que cómo yo voy a hacer tal cosa. Sin embargo, es en el poder de Él que Él lo hace, y Él nos va orientando y nos va fortaleciendo para que nosotros no nos falte la fe y logremos la victoria final. Amén. El Abba te bendiga.